Cordial saludo. En estos momentos vamos a orientar nuestra clase denominada Historia de la Filosofía. Este es un trabajo que está integrado por Marcos Orellano, Gustavo Velázquez y quien les habla, la docente Marta Inés García. Vamos a encontrar que dentro de la filosofía es una rama muy importante, es la ciencia del saber. Por lo tanto, en ella vamos a encontrar en ella la disciplina filosófica que ha sido durante mucho tiempo la única ciencia del saber que se ha caracterizado por hacer reflexionar a todas las personas. Y lo más importante, que ésta involucra todas las épocas, como la época primitiva, la época antigua, la época medieval, la época moderna y contemporánea. Cada una de ellas son con filósofos que marcan el hito y el descubrimiento y la búsqueda de la verdad única y las teorías fácticas. Este curso sobre la historia y la filosofía les servirá a todos nuestros estudiantes con el fin de que ellos tengan un poco más de conocimiento que la filosofía es una de las primeras ciencias del saber que involucra muchos otros saberes. Tenemos un objetivo para esta clase y ese objetivo sería tener en cuenta que vamos a recordar la historia y esta historia de la filosofía la vamos a recordar en cada una de sus épocas a medida que ella va evolucionando. Las historias de la filosofía prácticamente comienzan desde su época primitiva, su época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. Cada una de estas épocas traen diferentes acontecimientos que le permite al hombre identificar su mentalidad, identificar su evolución e identificar sus avances. Entonces vamos en el primer objetivo a recordar la historia de la filosofía con cada una de sus etapas y proyección a la luz del conocimiento. Como segundo objetivo de nuestra clase, vamos a comprender a Sócrates, a Platón y a Aristóteles como los patriarcas de la filosofía, como los padres de la filosofía, padres de la ciencia, padres del saber. Y el tercero, vamos a aplicar los diferentes conocimientos de la filosofía en nuestro estilo de vida. Sí, que es muy fácil porque todo lo que hacemos y todo lo que reflexionamos es pura filosofía. ¿Qué estudia la filosofía como tal? Vamos, mis queridos estudiantes, allá a colocarnos de pronto en la época. Vamos a trasladarnos a esa época. Vamos a trasladarlo a esa primera época, esa época primitiva, donde surgió prácticamente la admiración por la naturaleza, la admiración por todo lo bello, por el agua, el sol, la lluvia, el fuego. Y miramos que esa época fue muy bonita porque realmente hoy en día nosotros los seres humanos hemos perdido ese sentido de admiración. Y al perder ese sentido de admiración, perdemos la sensibilidad y la belleza y el sentir de lo que es la naturaleza como tal. Entonces la filosofía nace en Grecia en el siglo aproximadamente, está en el siglo entre cuarto, quinto, sexto antes de Cristo. También miramos que esa primera época era mitológica, todo estaba con base en los mitos. Y al estar con base en los mitos, mirábamos que el hombre admiraba la belleza de la naturaleza, el agua, todo lo endiosaba. ¿Sí? Entonces, al llevar el hombre ese endiosamiento frente a la naturaleza, hace que nosotros poco a poco vamos evolucionando frente ya a un mundo real más adelante. Entonces, esta filosofía tenemos que los primeros hombres que se identificaron vamos a encontrarnos en la época antigua. Y en la época antigua vamos a encontrar también muchos filósofos que nos hablan acerca prácticamente de este mito, pero ya no sería un mito, sino que ya sería un elemento último de
todas las cosas, y que a la larga todos estos filósofos van a tener razón al decir que realmente tanto el agua como el fuego, la lluvia, son dioses o son interesantes dentro de ese sentido. Entonces vamos a continuar con nuestra temática. Espero que nuestros estudiantes estén tomando apuntes al respecto para que de esta manera podamos realmente irnos ubicando en cada una de las épocas. Bueno, vamos a encontrar dentro de la filosofía una línea de tiempo, y esta línea de tiempo prácticamente vamos a encontrar aquí la época antigua. Y la época antigua se caracteriza precisamente con los filósofos, nuestros primeros presocráticos, que nos dan una idea sobre la composición del mundo, sobre el elemento último, sobre la existencia prácticamente del ser como tal. Como podemos ver en esta historia, si nos remontamos a esta línea de tiempo de la época antigua, vamos a encontrar prácticamente cómo el hombre en su quehacer y en su avance ha permitido descubrir ciertas de pronto teorías que ayudan a aclarar prácticamente de dónde el hombre viene o proviene. Por ejemplo, Tales de Mileto dice que todo provenía del agua, que todo es agua. Y realmente si nosotros nos colocamos a analizar, el hombre no puede vivir sin el agua, no podemos vivir sin el agua. ¿Es verdad? Sí, y al no poder vivir sin el agua prácticamente se convierte en un elemento súper importante para toda la humanidad, para la naturaleza, para el mismo hombre. Nosotros con sed prácticamente moriríamos. El cuerpo está prácticamente con 100% de agua, ¿sí? Tenemos que hidratarnos porque de lo contrario moriríamos. Entonces de pronto Tales de Mileto sí tenga razón que ese es el elemento último de la naturaleza. Tenemos a Anaxímenes. Anaxímenes dice que es el aire. Y como ustedes pueden reflexionar, mis queridos estudiantes, sin el aire no podemos vivir, ¿sí? Entonces es un elemento también supremamente importante. Genófanes dice que existe un solo ser, y ese ser a lo mejor sea ese omnisciente, ese omnipotente, ese Dios, el sol, la naturaleza, la lluvia, todo está enfrascado, pero dentro de todo ese enfrascamiento pueda que esté ese ser de que él habla, ese ser que no muere, ese ser inmortal. Tenemos a Parménides. Parménides dice que existe un solo ser, y al existir un solo ser quiere decir de que nadie es más importante que ese único ser. Demócrito y Leucipo habla sobre el átomo. Dice, todo es átomo, todo está inmerso dentro de esa misma naturaleza, dentro de ese mismo estatus. Y así sucesivamente, Anaximandro con el apeiron también, que es un hálito, un fuego, no sé, no es tanto el fuego, sino que un hálito interno, que es lo más supremo. Tenemos Pitágoras con los números, dice que todo es número. Heráclito, el fuego, y Empédocles, todo se junta por dos razones, el amor y la paz. Como podemos ver, los filósofos mencionados realmente tienen cierta razón en decir que son los elementos últimos que sostiene al mundo y que es parte de la naturaleza del mismo hombre. Avanzando en nuestro recorderis, porque estamos aquí avanzando en nuestro primer objetivo, recordando esta historia, vemos que la filosofía tiene sus hijos o sus ramas. Entre ellos tenemos, vamos a mencionar algunos, lógicamente usted en su quehacer filosófico y en su investigación va a averiguar acerca de algunas otras ramas que son importantes dentro de su formación filosófica. Tenemos la metafísica, la ontología, la lógica, la ética, la estética y la epistemología. Tenemos como 14 o 15 ramas, en ello está la sociología, la psicología, la ontología, la nociología, tenemos la moral, la ética, la filosofía, la religión, etcétera. Cada una de esas ramas
tienen su propio saber y su propia ciencia. Por ejemplo, la ética estudia la normatividad como tal, la moral, el comportamiento del hombre. Entonces, dice la ética, yo estudio mi disciplina, como también la moral estudia su disciplina y cada una debemos respetarnos. Es así que la ética dice, bueno, con un ejemplo, Pedro se pasó el semáforo que está en rojo. Entonces, ahí ¿quién viene siendo la ética y quién viene siendo la moral? Entonces, al ver el ejemplo, vamos a mirar que Pedro al pasarse el semáforo en rojo viola las normas. Y al violar las normas está violando la ética. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la moral allí? El comportamiento de Pedro. ¿Y ese comportamiento es negativo o positivo? Lógicamente es negativo. ¿Por qué? Porque violó la normatividad de las normas de tránsito. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, cada una de las ramas se enfoca en su propia disciplina. Bueno, adelantándonos ya un poquito más en la historia, como estamos recordando, para no dejarle de mucha aglomeración, porque hay que leer bastante, en estos momentos vamos a hacer una evaluación de la temática y a trabajar en la casa, de lo cual ustedes pueden estar en contacto con nuestros docentes para recibir orientación y aclaración al respecto. Teniendo en cuenta el capítulo 1 y 2 del libro de Sofía, acerca de la obra de Sofía, ¿qué va a realizar el estudiante? En primer lugar, va a leer el capítulo 1 y 2. Segundo lugar, va a elaborar un mapa conceptual acerca del resumen en la herramienta BlueBlues. Cuarto, realiza un video en la herramienta Scriptcast o Mati, por lo cual expresa con sus propias palabras su historia de vida, teniendo en cuenta el tema de las niñas, donde involucre el asombro, la curiosidad, la búsqueda del conocimiento. Máximo 8 minutos, mínimo 5. Y en el mismo video elaborar una diapositiva donde explique el mapa conceptual realizado acerca del primero y segundo capítulo de Sofía. La calificación va a ser con rúbrica de evaluación sobre los 4 puntos mencionados. El tipo de evaluación será cuantitativa y cualitativa. ¿De acuerdo? Si hay duda, ya les dejaré los datos de contacto donde ustedes me puedan escribir y me puedan llamar. Les dejo una bibliografía para que puedan orientarse mejor y desarrollar su trabajo. Entre ellas tenemos línea de tiempo, van a ver unos spreadsheets, unos videos y les mando los enlaces para que de esta manera ustedes puedan orientarse. Por favor, me escriben si tienen duda al correo mgarciacondi@gmail.com o al teléfono 316-623-2052. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que esta clase haya sido muy productiva, esperando de ustedes también respuesta alguna y que puedan también despejar sus dudas. Muchas bendiciones y que Dios me los bendiga y hasta pronto. Bye.